Hola, mi nombre es Catalina Chavarro y hoy voy a explicar el efecto Doppler para mi mini clase del movimiento ondulatorio. Bueno, la competencia principal a desarrollar mediante esta clase es la aplicación del concepto del efecto Doppler para verificar el cambio aparente en la frecuencia del sonido que percibe un observador cuando hay movimiento relativo de la fuente y del observador. El derecho básico de aprendizaje relacionado con las ciencias para el grado 11, en el ítem 1, nos dice que comprende la naturaleza de la propagación del sonido de la luz como fenómenos ondulatorios, ondas mecánicas y electromagnéticas respectivamente. Pero en este caso, pues vamos a hablar únicamente del sonido. Las evidencias de aprendizaje. Entonces, para estas tenemos tres principales. La primera es la aplicación de las leyes y de los principios relacionados con el movimiento ondulatorio para predecir el comportamiento de una onda y así llevarlos a la práctica, pero en diferentes medios de propagación como agua, aire, etcétera. El segundo, explicar los fenómenos ondulatorios del sonido en casos prácticos, principalmente en la reflexión y en la refracción. Y por último, explicar las cualidades del sonido, tono, intensidad y audibilidad a partir de las características del fenómeno ondulatorio, longitud de onda, frecuencia y amplitud. Los objetivos a desarrollar durante esta clase son: el primero, explicar el cambio en la frecuencia observada cuando la fuente está en movimiento y se acerca o se aleja a un observador en reposo. El segundo, explicar el cambio en la frecuencia cuando el observador está en movimiento y se acerca o se aleja a una fuente que está en reposo. Y por último, comprender pues qué es y en qué consiste este efecto Doppler, cuáles son sus características y cuáles son sus aplicaciones en la vida diaria. Los conocimientos previos. Para los conocimientos previos tenemos tres temas principales, que es el sonido, la frecuencia y la onda, que están directamente relacionados con el efecto Doppler. En este caso, pues no lo vamos a ahondar porque pues ya deben ser vistos previamente y solo los vamos a ver de manera general. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido en física lo describimos como cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean o no sean audibles, y generalmente lo hacen a través de un fluido, aunque también puede ser por otro medio elástico, y estas deben generar un movimiento vibratorio en un cuerpo. El sonido que humanamente nosotros escuchamos consiste en ondas sonoras y acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y luego son percibidas por el cerebro. Ahora, ¿qué es la frecuencia? Entonces, la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de una onda y el periodo es la inversa de la frecuencia y es la duración de tiempo de cada onda. Ahora, ¿qué es una onda? Entonces, una onda es una propagación en el espacio que transporta energía, pero no transporta materia. Entonces, un ejemplo claro de esto, pues, es la densidad, la presión o, pues, la misma electricidad. Y, pues, teniendo en cuenta que no transporte materia, sino energía. El espacio perturbado puede contener materia como aire o agua o puede ser en el vacío. Cuando la perturbación se hace por un medio material, se denomina onda mecánica. Y esta es un ejemplo, por ejemplo, las que se forman en la superficie de un lago, las que se hacen con una cuerda y las que se dan en el vacío son llamadas ondas electromagnéticas o espectros, y un ejemplo de estas son la radiación solar o los rayos X. Bueno, como primera actividad de saberes previos tenemos estas preguntas donde nuestra puntuación máxima va a ser 100 y cada estudiante debe responderlas. Al finalizar de la prueba tendrá su puntaje y pues sabremos qué tanto recuerda y sabe de este tema. Entonces aquí la primera pregunta dice ¿por qué se produce el sonido? Entonces vamos a poner, por ejemplo, por vibración de cuerpo, siguiente, y sale la segunda, la tercera, bueno, entonces hasta que terminemos. La segunda actividad es en parejas
y es debatir sobre las siguientes preguntas. ¿Has oído pasar algún tren o ambulancia? ¿Has notado que el tono del pitido cambia según se acerca o se aleja? Cuando el tren se acerca, notamos un tono más agudo. Cuando se aleja, el tono se vuelve más grave. ¿Por qué se produce este cambio en el tono? Entonces, estas preguntas las vamos a responder teniendo en cuenta el siguiente simulador, que lo tenemos acá. Entonces le damos comenzar. Entonces aquí vemos cómo se encuentra una persona en reposo y viene una ambulancia acercándose a ella. Entonces vemos cómo las ondas en un lugar son un poco más juntas y en otro lugar un poco más separadas. En un lugar se unen, en otro lugar se expanden. Entonces vamos a tratar de indagar y de preguntarnos en nuestro grupo por qué se produce este fenómeno y vamos a expresar dos conclusiones. Bueno, entonces respecto a la información teórica, la vamos a dividir en efecto Doppler, descripción, casos, ejemplos y aplicaciones. Entonces, para ser muy breves, el efecto Doppler se conoce por este nombre al cambio en la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre un emisor y un receptor. Entonces, este fenómeno puede ser observado numerosas veces en nuestra vida diaria, como por ejemplo cuando nos paramos en un andén y pasa un auto a gran velocidad. Entonces percibimos que el sonido del motor es mucho más agudo cuando se aleja de nosotros. Esta percepción se debe porque cuando el coche se acerca, por ejemplo, como lo vemos en esta imagen, las ondas emitidas parecen juntarse y esto hace que la frecuencia aumente. Pero de manera contraria, cuando se alejan, las ondas parecen separarse y lo que hace es que la frecuencia disminuya. El efecto Doppler puede ser considerado como el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Entonces, durante esta clase vamos a estudiar la descripción de este fenómeno, los casos en los que se observa y algunas de sus aplicaciones. Bueno, la descripción. Entonces, este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austríaco Christian Doppler. Entonces, él lo hizo en el año 1842 cuando notó y se dio cuenta que el tono o la frecuencia del silbido de un tren se hacía mucho más agudo cuando se acercaba a él y se hacía grave cuando se alejaba de él. Entonces, de aquí surge la inquietud y el estudio del efecto Doppler. El efecto Doppler puede describirse de la siguiente manera. Cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de ondas y el receptor o observador se desplazan uno respecto al otro. Entonces aquí en la imagen vemos que una ambulancia se desplaza de izquierda a derecha. Entonces cuando nos situamos en la chica del maletín, vemos cómo la onda se comprime y esto hace que la longitud de onda o la distancia entre cada una de las ondas sea mucho más corta y lo que causa es que la frecuencia sea alta, por tanto el tono del sonido percibido será agudo. Pero si nos situamos en la chica de la bolsa o a la chica de la izquierda, la longitud de onda es mucho más larga y lo que causa es que la frecuencia sea baja y el tono se escuche grave. Ese es uno de los casos más representativos del efecto Doppler, pero lógicamente no es el único. Entonces más adelante vamos a ver algunos más. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para que exista el efecto Doppler debe haber un movimiento relativo. Entonces vamos a observar estos casos. Entonces, casos del efecto Doppler. El caso general y universal del efecto Doppler, cuya expresión se puede utilizar en cualquier ejercicio, es cuando el foco está en movimiento y el observador también está en movimiento. Pero pues, sin embargo, vamos a estudiarlos todos. Caso 1. Foco y observador en reposo. Cuando el foco y el observador están en reposo, pues no existe y no habrá un efecto Doppler. ¿Por qué? Porque no hay movimiento relativo. Si no hay movimiento, no hay un cambio en la frecuencia, no hay un cambio en la longitud de onda
Y entonces no existe un efecto Doppler. Para hacer este estudio vamos a observar la siguiente figura. Entonces vemos un foco fijo y un observador fijo. En este caso, pues vemos que la velocidad del foco es 0 y la velocidad del receptor también es 0. La longitud de onda describe unos círculos concéntricos para mostrarnos que no varía en ningún instante. Y esta imagen nos pone de manifiesto que si tú es donde sitúes el observador, él percibirá las ondas sonoras que están separadas por una misma longitud de onda que está señalada como lambda. La propagación con foco en reposo es observada de manera gráfica de esta manera. Acá, cuando el tiempo equivale a un periodo, se recorre una distancia de una longitud de onda y se forma una onda. Cuando el tiempo es igual a 2 periodos, pues se recorren 2 longitudes de onda. Bueno, el caso 2. El caso 2 describimos foco en movimiento y observador en reposo. Entonces, la frecuencia percibida por el receptor en reposo puede aumentar cuando el foco se aproxima al receptor y disminuir cuando se aleja de él. Entonces, lo podemos hacer y ver mediante esta expresión. Entonces, esta expresión se describe de la siguiente manera. F', que es la frecuencia recibida por el receptor, F solita, que es la frecuencia emitida por el foco, V, que es la velocidad de propagación, y esta es constante y depende de las características del medio, y V sub F, que es la velocidad del foco, y se supone que es constante y menor a la velocidad de propagación. Entonces, aquí, ¿cómo sabemos si es más o menos? Entonces, vamos a poner más si el emisor se acerca y vamos a poner menos si el emisor se aleja. Entonces, aquí tenemos descrito de manera textual lo que acabamos de explicar. Y para la comprobación, pues vamos a suponer que ahora el foco o el emisor se encuentra en movimiento, que es este trencito, y va a una velocidad constante de BF. Y sabemos que esa velocidad BF pues es menor a la velocidad de propagación emitida por el medio. Tenemos dos tipos de observadores, en este caso están en reposo, y vemos dos casos generales, perdón, según si el foco pues se acerca o se aleja. Entonces la frecuencia percibida por R1 y por R2 pues van a ser distintas y dependerán de si el emisor se acerca o se aleja. De manera intuitiva nos podemos percatar de que el observador a la derecha de la imagen recibe y percibe frentes de onda mucho más frecuentes que si la locomotora pues estuviera en reposo. Dicho de otro modo, pues al estar separado por una distancia de longitud de onda prima, es mucho menor a la original, que es esta longitud de onda, y la frecuencia percibida pues la llamaremos F' y será mayor, porque cuando se acerca, pues es mayor la frecuencia. Pero por el contrario, si situamos el observador a la izquierda, es decir, en R1, pues la locomotora se estaría alejando de él y los frentes de onda percibidos serán mucho menos frecuentes que si la locomotora pues obviamente estuviera en reposo. Dicho de otra manera, pues en este caso la longitud de onda es mayor y la frecuencia pues será menor. Y entonces aquí tenemos de manera gráfica la propagación con foco de movimiento cuando t vale 0, cuando t vale un periodo y cuando t vale 2 periodos. Acá tenemos el despliegue de la comprobación para llegar a la fórmula universal. Y lo importante aquí es no si el foco se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, no. Lo importante es saber si se aleja o se acerca al receptor. Bueno, en el segundo caso tenemos el foco en reposo y observador en movimiento.
Entonces aquí tenemos que la frecuencia percibida por un observador aumenta cuando el receptor se aproxima al foco y disminuye cuando se aleja del foco. Entonces, esto lo podemos demostrar mediante esta expresión. Tenemos que F', pues ya sabíamos que es la frecuencia percibida por el receptor. F solita es la frecuencia emitida por el foco, V pues la velocidad de propagación es constante y depende del medio, y VR es la velocidad del receptor, y también pues debe ser menor a la velocidad de propagación. Es más si el receptor se acerca y es menos si el receptor se aleja. Entonces acá en la propagación vamos ahora a suponer que el foco emisor se encuentra en reposo, tenemos que la velocidad del foco es 0, y el que se acerca o se aleja, pues es el observador. Y va con una velocidad de VR que es menor a la velocidad de propagación. Podremos distinguir dos casos generales según el receptor pues se aleje o se acerque del foco. Bueno, esta imagen nos puede servir pues para hacernos una idea intuitiva más clara de lo que está ocurriendo aquí. En esta ocasión la separación entre los dos frentes de onda permanece constante y va a crear círculos concéntricos y nunca puede variar. Sin embargo, como el receptor sí está en movimiento respecto al foco, se va a formar una velocidad relativa y esta es con la que llega el observador los frentes de onda y varían de acuerdo a si se acerca o se aleja al foco. Entonces, si se alejan, tenemos que la velocidad relativa es igual a v, o sea, la velocidad de propagación menos la velocidad del receptor. Y si el observador se acerca, tenemos que la velocidad relativa es igual a la velocidad de propagación más la velocidad del receptor. Entonces, esto nos describe que cuando el receptor se acerque, la velocidad relativa será mayor y cuando el observador se aleje, la velocidad relativa será menor a la velocidad de propagación. Acá tenemos pues de igual manera un despliegue de la fórmula. Y por último, el último caso, que el foco está en movimiento y el observador también está en movimiento. Entonces esta es como la fórmula general. Y la frecuencia percibida por esta aumenta cuando se aumenta la distancia de separación y disminuye cuando disminuya la distancia de separación entre ellas. Y está regida por la siguiente fórmula, y donde ya conocemos todas las variables. Pero, ¿cómo vamos a saber si es más o menos? Entonces, los datos importantes, utilizaremos el signo más. En el numerador, si el receptor se acerca al emisor, y en el denominador, si el emisor se aleja del receptor. Utilizaremos el signo menos en el numerador si el receptor se aleja del emisor y en el denominador si el emisor se acerca del receptor. Y pues en este caso sabemos que VR y no puede ser 0 ni BF. Entonces, si nos resulta muy complicado recortar si es un más o un menos, tenemos que tener en cuenta y recordar que la frecuencia aumenta cuando se acerca al emisor. O sea, se acerca el emisor y el receptor se acercan, y disminuye cuando ellos se están alejando. Entonces, eso es importante. Entonces acá tenemos un ejemplo, dice una ambulancia emite un sonido a 550 Hz, determina la frecuencia que percibe un observador. Entonces, lo primero dice cuando el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima, cuando el observador se acerca a la ambulancia, teniendo en cuenta que ésta se mueve a 20 metros sobre segundo hacia el observador, cuando el observador se aleja de la ambulancia que ha quedado en reposo. Dato importante, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar los datos, primero pues la frecuencia del sonido de la ambulancia, la velocidad del foco, del receptor y la variable en cada apartado, entonces en el primero, en el segundo y en el tercero, y como muy importante la velocidad del sonido en el aire, que es la velocidad de propagación. Bueno, para la resolución entonces sabemos que para todos los casos podemos utilizar la fórmula general, que es esta.
Entonces, en el caso 1, dado que el emisor se aproxima, sabemos que f' o la frecuencia percibida por el receptor deberá aumentar y para ello deberemos usar un signo menos en el denominador. Entonces aquí observamos cómo resolvemos este primer caso. Acá, dado que el receptor se aleja de la frecuencia recibida por el receptor, deberá disminuir y para ello deberemos usar un signo menos. Entonces, bueno, debemos estudiar cada caso para saber si va un menos o un más. Y de igual manera, pues para el último caso, como primeramente se acercan y luego se alejan, entonces pues usamos un más y un menos. Actividad en clase, tenemos 2 preguntas para resolver individualmente relacionadas con el tema. Luego tenemos las aplicaciones, entonces tenemos que las aplicaciones principales son para radares y eso es para controlar y observar la velocidad de los autos. Los radares envían una señal electromagnética al vehículo y reciben el rebote. Esa diferencia permite calcular la velocidad del vehículo. En astrofísica, para saber si algo se mueve o se mueve, y si se acerca o se aleja de nosotros. Entonces, cuando un objeto se aleja, su longitud de onda aumenta y el corrimiento se va hacia lo rojo, y por el contrario, si se acerca, la disminución de longitud de onda produce un corregimiento hacia el azul. Y por último, las ecorradiografías, que son un proceso que se hace por la reflexión en los glóbulos rojos, produciendo así la imagen pues de lo que queremos observar. Comprueba lo aprendido. Entonces tenemos actividad 1, describe una situación de su vida en la que podría confiar en el corrimiento Doppler para ayudarse mientras conduce un automóvil o camina cerca del tráfico. La actividad 2 es un pequeño experimento para comprobar que sí es válido el efecto Doppler, que sí existe. Tenemos los materiales que dice alarma del celular con todo volumen, bolsa pequeña de tela y una cuerda de 1.5 a 2 metros de larga. Para el procedimiento debemos observar el siguiente video donde nos describe paso a paso y luego de eso debemos sacar 3 conclusiones de análisis, ya teniendo en cuenta el primer simulador y el primer ejercicio de los saberes previos. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos corroborar o corregir lo que ya teníamos. Y por último, la actividad evaluativa, que es con ayuda del siguiente simulador, determina la frecuencia percibida por el observador en los 3 diferentes casos. Pues cuando uno está en reposo y el otro en movimiento, si el foco está en reposo o si el observador está en movimiento o si ambos están en movimiento, y hacerlo este, mediante esta. Entonces acá podemos variar la velocidad de la fuente, la velocidad del observador, y le damos iniciar y ahí empiezan las ondas a mostrarse. Entonces deben hallar la frecuencia para cada uno de los casos expresados anteriormente utilizando este simulador de GeoGebra. Los mejores proyectos se realizan en equipo y muchas gracias.